gracias en el nombre de Jesús por darme la oportunidad, Señor, y el honor de traer palabra tuya, Padre, a mi vida y a otras vidas que nos puedan estar necesitando escuchar de la misma. Háblanos, Padre, a través de este humilde mensaje, de una manera especial, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga a toditos, una vez más, nuevamente. En la tardecita, gloria a Dios. Quiero compartir con toditos ustedes un mensaje titulado "Cómo el sufrimiento de Cristo nos ayuda a soportar el nuestro". ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Cómo se relaciona con nosotros el horrible padecimiento de Jesucristo? ¿Habrá alguna vez alivio duradero al dolor? Dios te entristece ver cómo está el mundo. ¿Por qué está tan lleno de maldad? Y no la detienes. Your device is ready to pair. ¿Por qué sufren? ¿Por qué sufren las buenas personas, las amables personas, mientras las personas malas parecen prosperar? Aleluya. ¿Por qué permitiste que existiera y persistiera desde el principio de la humanidad? ¿Dónde estás cuando sufrimos pruebas y tribulaciones? Muchas veces nos hacemos esas preguntas. ¿Nos escuchará Dios? ¿Dónde estás, Dios? Recibimos estas preguntas y muchas otras similares de personas afligidas y perplejas que se preguntan por qué Dios aparentemente guarda silencio ante el constante sufrimiento humano. Aleluya. Nuestro Salvador Jesucristo también sufrió. Él, como Dios en la carne, padeció terrible maltrato y dolor antes de exhalar su último aliento. ¿Con qué propósito lo hizo? Sabemos que Jesús padeció por nosotros, pero ¿cómo se relaciona su sufrimiento con el nuestro? ¿Pudo Dios haber creado un mundo sin maldad con solo haber eliminado nuestra capacidad de hacer lo malo? ¿No hubiera sido fácil para Él simplemente haber dicho: haré que todos ustedes sean unas marionetas y moveré los hilos para que hagan solo lo que es correcto y bueno? ¿No habría sido eso mejor para todos lo que sucede ahora? El sufrimiento y la maldad nos afectan a todos en mayor o menor grado. Algunos de nosotros enfrentamos graves pruebas físicas y mentales el año pasado. ¿Acaso un Dios amoroso se vale del mal y el sufrimiento en aras de un beneficio mayor? Y de ser así, ¿cómo? Necesitamos una explicación, una que sea razonable, pero además un abrazo reconfortante. Para poner la experiencia humana en un contexto más completo, comencemos con el final del viaje del hombre, la culminación futura descrita por el apóstol Pablo en Romanos 8, 18 al 24.
Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria, aleluya, que habremos de ver o conocer después. La creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios, porque la creación perdió su verdadera finalidad, no por su propia voluntad, sino porque Dios así lo había dispuesto. Pero le quedaba siempre la esperanza de ser liberada de la esclavitud y de la destrucción para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que hasta ahora la creación entera se queja y sufre como una mujer con dolores de parto. Y no solo ella sufre, sino también nosotros, que ya tenemos el Espíritu como anticipo de lo que vamos a recibir. Sufrimos profundamente, esperando el momento de ser adoptado como hijos o en toda su plenitud de Dios, con lo cual serán liberados nuestros cuerpos. Con esa esperanza hemos sido salvados. Dios habla hoy, énfasis nuestro en todo este artículo. Hay varias opiniones en cuanto al propósito del sufrimiento en la experiencia humana. ¿Es para fortalecer el carácter? ¿Es el resultado de la causa y efecto? ¿Es un castigo? ¿Pruebas? ¿Tiempo y ocasión? Aleluya. Gloria a Dios. Una manera de aprender compasión o solidaridad para volverse más fuerte. ¿Es acaso la voluntad fortuita de Dios que por cualquier motivo o por razones desconocidas algunos sufran intensamente y otros no tanto? ¿Será para que se arrepientan? Veamos más allá de estas causas comunes de sufrimiento y preguntemos, ¿dónde está Dios en todo el sufrimiento? Esta pregunta es fundamental para todas las religiones y filósofos. ¿Dónde podemos encontrar las mejores respuestas al porqué del dolor y la maldad? ¿Quién tiene la razón? ¿Cuál es la verdad? Junto con buscar, aleluya, una respuesta universal para toda la humanidad, también anhelamos una respuesta personal para nuestro dolor, sufrimiento, injusticia, heridas, ira, desilusiones, adversidades y desdichas. Un mundo descarriado. Fue Satanás quien apareció en el huerto para engañar a la humanidad, y ésta decidió seguirlo a él y sus caminos errados. Dios les había dado a escoger a Adán y a Eva, describiendo claramente el resultado de cada opción, y el hombre tomó la decisión equivocada. Eva fue engañada por Satanás, por la serpiente, para que deseara y comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. Tanto Adán como Eva desobedecieron y con toda libertad decidieron comer de ese árbol prohibido. Como consecuencia de rechazar la autoridad de Dios sobre su vida, sus vidas fueron expulsados del huerto del Edén y arrojados a un reino opuesto, el de Satanás. Y Satanás ha sido el gobernante de este mundo. Escucha bien. Satanás ha sido el gobernante de este mundo y Dios de este siglo.
feo. Que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Pueden leer Juan 12:3, Juan 14:30, Juan 16:11 y 2 de Corintios 4:4. Este es su mundo, su entorno, que refleja su violencia en peligrosidad. Según como está la sociedad humana, este no es el mundo de Dios. Aleluya. La pregunta es, ¿en qué mundo te encuentras tú? Gloria a Dios, aleluya. Satanás, el diablo, es el autor de la destrucción, el engaño y los crímenes, y odia a la humanidad, a usted y a mí. Le mortifica que estemos vivos. Nuestras oraciones diarias deben incluir una súplica para librarnos del maligno. Mateo 6:13. Y es nuestro deber como cristianos resistir al diablo y sus actitudes que impregnan el mundo que nos rodea. Veamos Santiago capítulo 4, versículo 7 y 1 de Pedro 5:9. El apóstol Pablo explica en los siguientes términos cómo nos guía Dios para alejarnos de los caminos del mundo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Efesios 2, 1 al 3. Aleluya. En 1 de Juan 2:15 se nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, es decir, sus deseos y caminos egoístas. 1 de Juan 2:16. Compare con Santiago 4:4. El mundo, de hecho, no ama a los que siguen a Dios. Juan 15, 18 y 19. Sin duda, el mundo entero está bajo el maligno. 1 de Juan 5:19. Esta triste condición se remonta al pecado de Adán y Eva. Dios estaba consciente del gran error de ellos al seguir a Satanás, pero su plan no había fracasado. Tanto es así que Dios había determinado mucho antes de la creación del hombre redimirlo del pecado y sus consecuencias con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. 1 de Pedro 1, 19 y 20. Esto se planeó desde el principio. Pero ¿por qué permitiría Dios todo esto? La necesidad del libre albedrío. Una de las principales objeciones a la fe cristiana es ¿cómo puede haber un Dios amoroso que permita tanto dolor, sufrimiento y maldad en el mundo? Mucha gente cree que el hecho de que Dios sea todopoderoso significa que puede hacer lo que quiera. Pero la Biblia es muy clara respecto a algunas cosas que Dios no puede hacer ni hará. Por ejemplo, es imposible que Dios mienta o rompa una promesa. Aleluya. Tito 1:2, Hebreos 6:18, Salmo 89:34.
Esto es esencial en su naturaleza. De hecho, Dios es amor. Primera de Juan 4:8, Primera de Juan 4:16. Y esta cualidad de amabilidad desbordante define su identidad. Aleluya. Dios no puede ser malvado ni sentir odio. Pero los seres humanos tienen la capacidad de pensar y actuar bien o mal. Con la libertad moral que se nos ha dado, es posible que hagamos mucho bien, pero también existe la posibilidad de que nos comportemos muy mal, particularmente bajo la influencia de un poderoso espíritu maligno, como ha sucedido desde el huerto del Edén. Aleluya. Al haber creado seres humanos con el poder del libre albedrío, Dios puede discernir lo que van a hacer, pero no puede obligar a las personas a hacer lo que en última instancia decidan. Aleluya. Si ese fuera el caso, no tendrían una libertad real. El mal entró en el mundo cuando la gente decidió con plena libertad no hacer lo correcto y en cambio hacer lo incorrecto. Dios quería que a quienes hizo a su imagen eligieran libremente amarlo tanto a Él como a los demás. No podemos amar a alguien si no existe la opción de no amarlos. El amor es una elección, un resultado del libre albedrío. Aleluya. El tipo de amor que las personas pueden sentir por Dios y por los demás depende de que puedan hacerlo libremente desde el fondo de sus corazones sin ser obligados. Si de alguna forma, es coaccionado, no es amor. Así pues, aquí vemos algo más que Dios no puede hacer: crear instantáneamente seres amorosos con libre albedrío, que puedan amar y hacer el bien de forma permanente. El amor genuino y el carácter justo solo se pueden desarrollar con el tiempo y únicamente cuando la posibilidad de elección es constante. Por supuesto, consecuentemente eso acarrea que se tomen malas decisiones y que exista todo el mal que vemos. Pero esto, según el propósito de Dios, valía la pena. Es bueno que Dios haya creado a los seres humanos con libre albedrío, porque así es posible que las personas expresen su amor sincero, no solo a Dios, sino también, aleluya, a otros mediante relaciones humanas más estrechas. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Dios se hizo hombre para sufrir y morir y llevar a muchos a su gloria. Por otra parte, debemos darnos cuenta de que todo el sufrimiento que Dios ha permitido en su plan conducirá a un buen resultado para aquellos que finalmente escojan seguirlo a Él. Romanos 8:28. Y la prueba contundente de que Dios usa el sufrimiento y el mal para lo bueno se manifiesta en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. El suceso más extraordinario de toda la historia ocurrió cuando el inmortal y eterno Verbo de vida dejó el reino espiritual para convertirse en un ser humano. Vino al mundo en el que fueron exiliados Adán y Eva, el reino de Satanás, para llevar a cabo su misión. Juan 1 habla sobre esto en uno de los pasajes más elocuentes de las Escrituras.
En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y aquel Verbo fue hecho carne, aleluya, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Aquel que había sido Dios junto al Padre, el Yo Soy, que habló en el Antiguo Testamento, vino a la tierra como hombre para morir. Filipenses 2, 5 al 8. Para los judíos de su época e incluso para sus propios discípulos, aleluya, fue difícil entender esto. Aún el diablo debió haberse preguntado por qué Jesús quería hacerse vulnerable como humano y venir al mundo de su dominio, el mundo de la muerte. Cristo sufrió la mayor ignominia romana, la muerte por crucifixión, inventada unos siglos antes de Jesús. Era tan horrible que no se permitía que los ciudadanos romanos fueran crucificados. Lo peor que ha ocurrido en la historia fue el sufrimiento y la muerte de Dios. ¿Pudo Dios el Padre haberlo impedido? Por supuesto, pero permitió que el diablo influyera en Judas Iscariote, Caifás, Herodes Antipas, Poncio Pilato y otros para provocar el peor acontecimiento en la historia del mundo. De hecho, este fue el plan de Dios desde el principio. Jesucristo soportó una gran agonía emocional y espiritual al experimentar las consecuencias de la realidad del pecado en el mundo y sufrir traición, injusticia, soledad y tormento inimaginables. Pero la horrible tortura que padeció Jesús fue pagada por un Dios infinitamente amoroso, omnisciente y omnipotente, que sirvió para el mayor beneficio imaginable, la reconciliación y justificación que conducen a la salvación de la humanidad. El sufrimiento y la muerte de Jesús no era el final. Él se levantaría de la tumba, aleluya, venciendo la muerte para regresar al Padre, aleluya, y luego vivir en nosotros, haciendo de cada persona una nueva creación, para que finalmente alcanzáramos también, aleluya, la resurrección a la vida eterna. Aleluya. Jesús pasó por todo esto para llevar muchos hijos a la gloria. Bendito sea su santo nombre. Hebreos 2:10. Por eso es que tenemos esperanza. Entonces Jesús nos ha mostrado el camino, aleluya, y así nos acercamos más a la respuesta de las inquietudes iniciales sobre por qué debemos sufrir y dónde, aleluya, encontrar la paz y el alivio. Hay que sufrir. Como seres humanos vamos a sufrir. Como cristianos vamos a sufrir. Este caminar no es fácil. Este caminar es para los valientes y yo espero ser una de esas valientes hasta el día que me vaya de este mundo. Y el Señor muchas veces permite el sufrimiento, la enfermedad, el dolor, la prueba para aumentar nuestra fe, para probar nuestra fe, para llevarnos a otro nivel, para muchas veces darnos cuenta en el error que muchas veces podemos estar y que muchas veces no nos damos cuenta hasta que nos pasa algo, para poder entender al otro
por lo que esté pasando, para que podamos ser de consuelos a otros que también estén pasando lo mismo por lo que tú estás pasando. Llevar consuelo a otra persona que está pasando por pruebas, sufrimiento, hambre, dolor. Por eso Dios permite los sufrimientos. Y muchas veces se manifiesta, se glorifican los sufrimientos. Alabado sea su santo nombre, aleluya. Dios entiende perfectamente, aleluya. Pero obviamente queremos más que una explicación intelectual, mecánica y distante. Queremos consuelo. Y el Dios de toda consolación, 2 Corintios 1:3, aleluya, nos ofrece eso y mucho más. En Juan 14, 15 y 16, Jesús se refirió al Espíritu Santo enviado por Dios como un término que Juan registró en griego como paracletos. Esa misma palabra la usa el propio Jesús en 1 de Juan 2:1. Significa defensor, alguien que aboga por nuestra causa, que consuela, ayuda y anima. Aleluya. Es el consuelo que le permite a un hombre pasar el punto de quiebre y no desfallecer, y que nos conduce a acciones nobles y pensamientos elevados. La ayuda para comprender nuestro sufrimiento y poder sobrellevarlo indudablemente se basa en el singular y trascendental suceso del sufrimiento y la muerte de Jesucristo. Dios llegó a nuestro espacio, tiempo y heridas. Necesitamos más que unas palabras de aliento. El Padre envió a su compañero eterno como su único Hijo engendrado. Este Verbo divino se dio a sí mismo y vino amorosamente a buscar una relación con nosotros. Aleluya. Dios no pasó por alto nuestros pecados y sufrimiento. Como un cirujano vino a extirparlo todo. Como un basurero se lleva nuestra basura, que es el pecado. De hecho, Él puede sentir nuestro dolor, sea este por enfermedad, abandono o daño físico. Jesús animó a sus discípulos en la víspera de su sacrificio. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo, dice el Señor, afrontarán aflicciones, pero anímense. Aleluya. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Juan 16:33. Y lo hizo. Jesús sabe que debido a lo que la humanidad ha hecho al abrir la puerta al mal en este mundo, tenemos dolor y sufrimiento. Estos se han vuelto una parte inevitable de la vida y sin embargo Él nos dice que ha vencido al mundo. Aleluya. Y tenga en cuenta que la respuesta de Dios al problema del sufrimiento nos la dio no solo mediante la crucifixión de Cristo, sino que nos la sigue dando en nuestras propias vidas. Cristo siente empatía por nosotros porque vivió y sufrió. Y nosotros también podemos sentir empatía por los demás. ¿Lloramos debido al dolor físico y emocional? Cristo fue un varón de dolores y familiarizado con el sufrimiento. Aleluya. ¿Nos rechazan? Cristo fue despreciado y rechazado por los hombres. Hemos sido malinterpretados, traicionados, maltratados. Cristo sufrió todo eso. En el reino de Satanás, Cristo ha estado en Ruanda, Auschwitz, Siria, Stalingrado, clínicas de aborto y otros innumerables lugares de crisis y tragedia a lo largo de toda la historia del hombre en este planeta. Pero Él vencerá todo eso.
Ese era el plan de Dios desde antes de la creación del hombre. Al hacerse humano, Dios se reviste plenamente de las características humanas. Desciende Él a las profundidades de nuestros infiernos. Sí, Corrietenboom de los Países Bajos. Recordó las palabras de su hermana Betsy en el infierno de un campo de exterminio nazi. No existe abismo tan profundo como para que el amor de Dios no llegue aún más profundo. La solución al problema del sufrimiento. En síntesis, Jesús experimentó la condición humana y sufrió con nosotros. A través de toda su experiencia mostró lo grave que son los pecados de la humanidad, que no solo traen muerte, sino también miseria. Aleluya. Por tanto, su sufrimiento y muerte pagaron el precio del pecado. Y de paso también mostró el asombroso amor de Dios y cuánto estaba dispuesto a padecer para salvarnos. De modo que nos exhorta a confiar en Él y a entregarle todas nuestras cargas. Bring your burdens to me, says the Lord. Traed tus cargas a mí, dice el Señor. Además, después de sufrir y morir, Jesús resucitó, dándonos así el acceso a la vida eterna y haciendo que la muerte sea un comienzo en vez de un final y convirtiendo el dolor de la muerte en un dolor de parto. Oh, gloria a Dios, aleluya. Al hacerse carne como uno de nosotros, Jesús hizo que nuestro sufrimiento formara parte de su obra de redención y salvación, aleluya. Nuestras pruebas y dolores mortales se convierten en dolores de parto para la eternidad y nos preparan para una nueva naturaleza. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, aleluya, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo, aleluya, siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, aleluya. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, aleluya, no obstante se renueva de día en día, aleluya, porque esta leve tribulación momentánea, en comparación con lo que vendrá, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Como seguidores de Cristo, la palabra de Dios nos ayuda a comprender el problema de la maldad y el sufrimiento, que Dios puede hacer que todas estas cosas sean para nuestro beneficio. Aleluya. Oh, mi alma te alaba, Señor. Padre, gracias por tu grande amor y tu misericordia. Mi alma te alaba y te glorifica. Aleluya. La historia que comenzó en el huerto del Edén finalizará cuando descienda la nueva Jerusalén, según los dos últimos capítulos de la Biblia, Apocalipsis 21 y 22. Y aquí en Apocalipsis 21, 3 al 4, vemos por fin cómo acaba todo el sufrimiento con una gran voz del cielo que anuncia: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Oh Padre, gracias por esa palabra de esperanza. Gracias, Señor, por tu grande amor y tu misericordia para con todos nosotros. Padre, derrama de tu gloria, de tu Espíritu Santo sobre cada vida en esta hora, Señor. Sobre cada
acudan a ti, oh Dios Padre, en el nombre de Jesús. Que tú suplas, Señor, cada necesidad en este día. Que tú te glorifiques, Señor, en medio del dolor, la necesidad, el hambre, la enfermedad. Que tú nos hables, Señor, a través del sufrimiento y nos libre del pecado. Nos libre de la tentación en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu grande amor y tu misericordia. Te amo, Jesús. Te amo, Señor. Que la paz de Dios Todopoderoso sea con todos ustedes, conmigo. Adelante para el cielo con Cristo y sin miedo, como dice una de mis hermanas. Aleluya. Para la gloria de Dios. Y busquemos más de la presencia de nuestro Padre Celestial. Oremos los unos por los otros. Aleluya. Eso es talento del cielo para la gloria de Dios. Aleluya. Que Dios los bendiga. Los amo en el amor de Cristo, la hermana Ana. Bendiciones.